Hola, soy Roxana Gamarra y a continuación le voy a hablar de datos y estadística. Tenemos como primer punto la aplicación de los negocios y la economía. En el entorno mundial, actual de los negocios y de la economía, todo el mundo tiene acceso a enormes cantidades de informaciones estadísticas. Los directivos y los encargados de tomar decisiones que tienen éxito entender la información y saben usarla de manera eficiente. En esta sección se proporciona lo que, por ejemplo, son ilustraciones, algunos usos de estadística en los negocios y en la economía. Tenemos lo que es la contaduría. Las empresas contadoras públicos, al realizar auditorías para sus clientes, emplean procedimientos de muestreo estadístico. Por ejemplo, supongamos que una empresa de contadores desea determinar si las cantidades en cuentas por cobrar aparecen en la hoja de balance de los clientes, que representan una gran cantidad. Las cuentas por cobrar, por lo general, el gran número de cuentas por cobrar hace que su revisión tome demasiado tiempo y sea muy costosa, lo que hace que en estos casos el personal encargado tome una muestra y luego, después de revisar con exactitud las cuentas tomadas, tengan el mismo balance del cliente, o sea, que sea aceptable. Tenemos lo que son las finanzas. Dentro de las finanzas, los analistas financieros emplean una diversidad de información estadística como guía para recomendaciones de inversiones. En caso de acciones, el analista revisa los diferentes datos financieros como la relación precio-ganancia y el rendimiento de los diversos. Al comprar la información sobre una determinada acción, con la información sobre el promedio en el mercado, acciones, analista empieza a obtener una conclusión para saber si determinada acción es sobre o subevaluada. Tenemos lo que es marketing, que son escáneres electrónicos usados en las cajas de los comercios minoristas, donde recogen datos de diversas aplicaciones de investigación para el mercado. Entonces tenemos lo que es también la producción. La importancia de que se le da actualmente a la calidad que se hace en el control de calidad, es una aplicación importante de la estadística a la producción. Para vigilar el resultado de los procesos de producción se usan diversas gráficas de control de estudio estadístico, donde en particular para vigilar los resultados promedios se emplean una gráfica X barras. Supongamos que una máquina llena 12 botellas, llena botellas con 12 onzas de algún refresco. Periódicamente un empleado del área de producción toma una muestra de una botella, mide si el contenido del refresco está en el promedio o valor de la X barra y marca como un punto en la gráfica. Si el punto sobrepasa el límite del punto de la gráfica, quiere decir que está en exceso, y si la marca queda debajo, puede decir que está con fallas. Entonces, por medio de esta gráfica nos permite ver si si está llenado al tope o no. Esto, como quiera, es un control de calidad que se le hace a los productos, en este caso a la botella que se llena de ese refresco. Tenemos lo que son la economía. Los economistas suelen hacer pronósticos acerca del futuro de la economía o sobre algunos aspectos de la misma. Usan una variedad de información estadística para hacer sus pronósticos. Por ejemplo, para pronosticar la tasa de inflación, emplean información estadística sobre indicadores como el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y la utilización de la capacidad de producción. Estos indicadores estadísticos se utilizan en modelos computarizados de pronósticos que predicen las tasas de inflación. La aplicación de la estadística, como las descritas en la sección que integran dichos ejemplos, proporcionan una visión general de la diversidad de las aplicaciones estadísticas. Como complemento de estos, los profesionales en el campo del negocio y de la economía proporcionan artículos de las estadísticas de la práctica que se encuentran en el principio de cada indicio que se da en la empresa, en la que se presenta un material donde lo van a evaluar y estudiar conforme van avanzando.
Tenemos como otro punto los datos. Los datos son hechos, informaciones y cifras que se recopilan, se recogen, analizan y resumen para una presentación e interpretación. A todos los datos reunidos determinados se le llaman conjuntos de datos. Dentro de estos datos tenemos lo que son elementos, variables de observación. Los elementos son entidades en las que se obtienen los datos. Una variable es una característica de cada de uno de los elementos que constituyen los datos y al conjunto de mediciones obtenidas por un determinado elemento se le llama observación. Dentro de los datos tenemos también lo que son las escalas de medición. Es la recolección de datos que requiere alguna de las escalas de medición como las siguientes que son las nominales y la ordinal. El intervalo de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en un dato o indicador de manera apropiada para resumir y de analizar estadísticamente los datos. Cuando el dato de una variable es una etiqueta o un nombre que identifica un atributo de un elemento, se considera escala de medición nominal. En la escala de medición nominal, aun cuando los datos aparezcan como valores numéricos, mientras que una escala de medición es una variable ordinal, si los datos muestran propiedades de datos nominales y además tienen sentido y orden de jerarquía con los datos. Dentro de esta escala de medición tenemos también lo que son datos cualitativos y cuantitativos. Los datos también tienen su clasificación. Dentro de esto tenemos lo que son los datos cualitativos que comprenden etiquetas, nombres que se usan para identificar un artículo de cada elemento. Los datos cualitativos emplean una escala nominal o la ordinal y puede ser número o no. Los datos cuantitativos requieren de valores numéricos que indiquen cuántos o cuántos. El análisis estadístico de acuerdo a una determinada variable depende si la variable es cualitativa o cuantitativa. Si la variable es cualitativa, el análisis estadístico es bastante limitado. Tales datos se resumen al contenido del número de observaciones o calculando la proporción de observados en cada categoría cualitativa. Sin embargo, aun cuando los datos cualitativos usen un código numérico, las operaciones aritméticas de adición y sustracción no tienen sentido. También otro punto a tratar tenemos las fuentes de datos. Los datos se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas, estudios, experimentos realizados con objeto de recolección de nuevos datos. Dentro de esta fuente de datos tenemos lo que son las fuentes existentes. En algunos casos, los datos que se necesitan para una determinada aplicación ya existen. Las empresas cuentan con diversas bases de datos sobre empleados, clientes, operaciones de negocios, datos sobre los salarios de los empleados, sus edades y sus años de experiencia. Suelen obtenerse de los registros internos del personal. Otros registros internos contienen datos sobre las ventas, gastos de publicidad, costo de distribución, inventario, cantidad de producción. También dentro de las empresas, la mayor parte, como quiera, cuenta también con información o datos bien enlistados o detallados sobre sus clientes. De las organizaciones que se especializan en la recolección y el almacenamiento de datos, se obtienen cantidades importantes de datos económicos y de negocios. Las empresas disponen de estas fuentes externas, datos de las compras mediante de acuerdos de arrendamiento, opciones de compra. Tenemos que también se obtienen datos de diversas asociaciones industriales de interés y en especial. La mayor parte de los datos de esta fuente están a disposición de los usuarios clasificados a un costo moderado. La importancia del Internet como fuente de datos y de información estadística sigue creciendo. Casi todas las empresas cuentan con página web y con información estadística que sigue creciendo. Además, muchas empresas se especializan ahora en proporcionar información a través del Internet, con lo que pueden tener acceso a cotizaciones de acciones, precios de comidas de los restaurantes, datos de salarios y una variedad casi infinita de información. Las dependencias de los gobiernos u otras fuentes importantes de estos datos.
Dentro de estos también tenemos lo que son los estudios estadísticos. Algunas veces los datos necesarios para una aplicación particular no se pueden obtener de las fuentes existentes. En tales casos, estos datos se suelen conseguir realizando un estudio estadístico. Dichos estudios estadísticos se clasifican como experimentales u observacionales. En estos estudios experimentales se indica primero la variable de interés, después se ubica una u otras variables que son controladas para lograr datos como estas influyen sobre una variable de interés. Por ejemplo, a una empresa farmacéutica le interesa realizar un experimento para saber la forma en que su medicamento afecta la presión sanguínea. Las variables de interés en el estudio es la presión sanguínea y la otra variable es la dosis del nuevo medicamento que se espera que tenga un efecto casual sobre la presión sanguínea para obtener datos acerca del nuevo medicamento. Los investigadores En este caso, los investigadores eligen una muestra de individuos, le dan las dosis del medicamento controlado a diferentes grupos de individuos. Antes y después de este experimento se realiza, o como quiera se toma la presión sanguínea de cada grupo. El análisis estadístico de los datos experimentales ayudan a determinar el efecto del nuevo medicamento sobre la presión sanguínea. Estos estudios estadísticos no experimentales y observacionales que se controlan a través de variables de interés. El tipo usual de estudio para las personas es el observacional, que quizás se tomen en cuenta. Dentro de esto también tenemos lo que son los errores de adquisición de datos. Entonces tenemos que los directivos siempre deben estar conscientes que la posibilidad de errores en los datos de los estudios estadísticos. Usar datos erróneos es peor que no usar ningún dato. Un error en los estudios estadísticos o en la adquisición de datos se tiene siempre. Un valor que es obtenido no es igual a un verdadero valor o un valor real que se tiene siempre, que el valor entendido. En estos errores ocurren unas de las transposiciones al escribir. Por ejemplo, en la edad de una persona, en lugar de escribir 24 años, se escribe 42, o en una entrevista, el entrevistador puede malinterpretar una pregunta y dar una respuesta incorrecta. Los analistas de los datos de experiencia tienen sumo cuidado, tanto al recopilar estos datos como al registrarlos. Los datos con experiencia tienen sumo cuidado tanto al recolectar los datos como al registrarlos para garantizar que no se cometan errores. Tenemos también en lo que es la estadística descriptiva. La mayor parte de la información de la estadística en periódicos, revistas, informes y empresas y otras publicaciones consta de pequeños resúmenes que se presentan en forma fácil para leer y entender. Estos resúmenes de datos se pueden ser tabulares, gráficos o números como se conocen como la estadística descriptiva. También tenemos lo que es la inferencia de datos. En muchas situaciones se requiere información acerca de los grupos grandes de elementos, pero debido al tiempo, costo y otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una parte pequeña de este grupo. Al grupo grande de elementos en un determinado estudio se llama población y al grupo pequeño muestra. En términos formales se emplean las definiciones siguientes. Para población, la población es el conjunto de todos los elementos de interés de un estudio determinado y muestra es el subconjunto de la población. Al proceso de realizar este estudio para recolectar datos de toda una población se llama censo. Al proceso de efectuar un estudio para recolectar datos de muestras se llama encuesta. Muestral. Una de las principales contribuciones de la estadística es emplear datos de una muestra mediante un proceso al que se le conoce como inferencia estadística. También tenemos dentro de datos y estadística las computadoras y el análisis estadístico. Como el análisis estadístico suele emplearse en grandes cantidades de datos, los analistas usan un software para realizar estos trabajos. Por ejemplo, en la vida un promedio de 200 focos o otro ejemplo más relacionado con la estadística. Esto resulta muy tedioso si no se consta con una computadora para facilitar el uso de una
o sea, para facilitar el uso de unos datos estadísticos. Un logotipo de por ejemplo, en el margen izquierdo se proporciona un disco compacto que viene con el libro. Los archivos de datos se encuentran en formatos para manipular y además de los apéndices de los capítulos aparecen instrucciones para llevar a cabo los procedimientos estadísticos. En fin, entonces este es el primer capítulo del libro de estadísticas. Ahora les voy a hacer un breve resumen de todo el contenido. Como tenemos que la estadística es el arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos. Casi todos los estudiantes del área relacionadas con los negocios y la economía necesitan tomar un curso de estadística. Bueno, dentro de este capítulo, este libro se empezó describiendo las aplicaciones típicas de la estadística, de los negocios y la economía. Los datos consisten en hechos, informaciones y cifras que se recolectan y analizan. Las cuatro escalas de medición que se usan para obtener datos sobre determinadas variables, un nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Las escalas de medición para una variable es nominal, cuando para los datos son etiquetas, nombres que se usan para identificar como atributo o elemento, mientras que la escala ordinal, si los datos presentan las propiedades de los datos nominales, tiene sentido hablar de en orden jerarquía de los datos. Tenemos lo que son las escalas de intervalos si los datos presentan propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre los valores se expresan en términos de una unidad fija de medición. Y por último tenemos lo que es la escala de medición, es de razón si los datos presentan las propiedades de los datos de intervalos y si se tiene un sentido hablar de esta razón de entre estos dos valores. También tenemos que para los propósitos de análisis estadístico los datos son clasificables en cuantitativos y cualitativos. Los datos cualitativos emplean etiquetas o nombres para identificar un artículo de cada elemento y los datos cualitativos emplean la escala de medición nominal u ordinal y pueden ser no numéricos o numéricos. Los datos cualitativos son valores numéricos que se indican cuánto o cuántos mientras que los datos cuantitativos se emplean en escala de medición o intervalo de razón. Las operaciones aritméticas también son usuales solo si tienen sentido, si los datos son cuantitativos. Por lo tanto, los cálculos estadísticos son usados para datos cuantitativos, no siempre son apropiados para los cualitativos. Entonces, la estadística descriptiva son métodos tabulares, gráficos o números que se usan para resumir datos. El proceso de una inferencia estadística emplea que los datos obtenidos de una muestra pueden hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de población. Para terminar el capítulo, se indicó que las computadoras facilitan analizar los análisis estadísticos, los conjuntos de datos, grandes archivos como Manitag o Excel se encuentra que ellos nos pueden ayudar a un mejor uso de obtener datos estadísticos y las inferencias. Bueno, este es el capítulo 1. Gracias por ver el video.